Una vez más estamos alrededor de la palabra, Amén. ¿verdad? Que creo que si nosotros como creyentes no tuviéramos la palabra del Señor, andaríamos totalmente perdidos, ¿Cierto? porque es lo único que nos puede guiar. Alguien diría, no, el Espíritu Santo es el que nos guía. Sí, por supuesto, eso es una verdad, pero nos guía a entender la palabra para poder seguir lo que es la voluntad de Dios. A veces la gente se escuda o se excusa en que no necesito nada más, no necesito leer la palabra, no necesito estudiar, no necesito congregarme, solo necesito al Espíritu Santo. Pero eso es ignorar lo que nuestro Señor Jesús dijo. Nuestro Señor Jesús dijo que Él nos guiará a toda verdad, lo cual ahí está bien. Pero le falta la otra parte, que Él dijo, nos recordará todo lo que Él nos enseñó. ¿Y dónde está lo que Él nos enseñó? En la palabra. Así que vamos a tener un mensaje al cual hoy le he llamado la autocondena o suicidio espiritual. Suena fuerte el título, y es fuerte. Lo que pasa es que para nosotros, los que creemos en Cristo, los que creemos en el sacrificio de nuestro Señor, al final, cuando hayamos terminado esta charla, nos daremos cuenta que más que algo fuerte y negativo, nos va a producir realmente a los que queremos seguir la palabra del Señor, y no solo estoy hablando de los que estamos acá, a la iglesia alrededor del mundo, que quiera seguir la palabra del Señor, las instrucciones del Señor, esto le va a sonar más bien como algo de bendición, como algo que nos guía a nosotros a hacer lo correcto y por tanto a recibir el favor de Dios. Vamos a estar o vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen que traigo en mi mente, pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la bendición que tenemos de estar delante de ti para aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos de tu dirección, rogamos que nos des un corazón entendido y una mente, Señor, receptora, Señor, para que podamos nosotros, Señor, en nuestro interior, nuestras emociones y también, Señor, nuestra emuná, nuestra fe, ponerse en una sola sintonía con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos esto. Amén. Autocondena. Cuando yo hablo de la autocondena es algo que uno dice y como que se le vuelve como un boomerang a uno mismo. Por eso le quise llamar suicidio espiritual. También pude haberle dicho de una manera un poquito más tica. Por la boca muere el pez. Porque a veces nosotros abrimos la boca más de la cuenta. Y esto hace básicamente que nosotros mismos, consciente o inconscientemente, nos acusemos y terminemos infringiéndonos un castigo a nosotros mismos. Por eso le llamé suicidio espiritual. Porque es un veredicto salido de nuestra propia boca. Donde la boca se convierte para nosotros justamente en el veneno más mortífero que pueda existir en un creyente. Y cuando digo el veneno más mortífero, lo vamos a ver cuando lo voy desarrollando. Si usted se preguntara cuál es la debilidad más grande de los creyentes, sea cual sea una persona que alcanza un nivel de sadik, dicen los judíos, de santidad muy alto, todos tenemos el mismo problema. Y es la boca, es la lengua. De ahí que Santiago le dedica todo un capítulo a la lengua, que es el capítulo 3 de su carta. Porque nosotros tenemos la tendencia a hablar más de lo necesario. Cuando yo me puse a pensar en esto, entre la relación espiritual nuestra, la relación espiritual con Dios y nuestra forma de hablar, de conducirnos, fue donde el Señor empezó a desarrollar esta idea. En el Salmo 139, en el verso 3, el salmista dice lo siguiente: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, préstele atención a esto, aún no hemos ni abierto la boca, aún no hemos dicho absolutamente nada, y dice, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano.
Y dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice. Alto es, no lo puedo comprender. Esto es lo que nos enseña a nosotros, mis hermanos, es que a veces nosotros creemos que mientras nos mantengamos calladitos, como en una prédica que di, calladito es más bonito, vamos a dejar al Señor como que no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Y el salmista entiende que el Señor nos escudriña a nosotros en el interior, de tal manera que sin abrir la boca ya sabe lo que estamos pensando y lo que vamos a decir. Pero cuando yo analizo eso, yo podría caer en una situación podría caer en un desánimo tal, porque digo, entonces, ¿cómo hago? Porque si Dios conoce mis pensamientos y yo peco a cada segundo con mis pensamientos, ¿cómo hago? Bueno, resulta que por eso es por gracia que nosotros somos salvos y no por obra. Y obra no solo la acción, sino el pensamiento. Porque Dios sabe que nosotros somos incapaces de hacer lo que es correcto. Por lo menos sin el Espíritu Santo. Porque una vez que el Espíritu Santo viene a nosotros, dice que Él nos dio poder. Se nos ha dado poder y ese poder fue el que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos. Y eso estoy hablando de poder con P mayúscula, el subrayado y con luces. Eso es poder. Es el poder de la creación, es el poder que hizo todas las cosas, a usted, a mí, el universo completo, y resucitó a Cristo de los muertos. Eso es poder. Pero nosotros a veces pareciera que estamos decididos a estar mal. Y digo decididos a estar mal porque a pesar de que conocemos nuestra debilidad, a pesar de que conocemos cómo somos nosotros en nuestro interior, ¿quién más después de Dios para conocernos a nosotros mismos que nosotros? O sea, Dios nos conoce, pero después de Dios, nosotros nos conocemos. Si yo le preguntara a los que están aquí, o ustedes me preguntaran a mí, si pecamos, todos lo hacemos. ¿Quién no lo hace? Y el que diga que no lo haga ya está pecando porque está mintiendo. Pero resulta que conocemos nuestra debilidad, conocemos nuestra incapacidad, conocemos cómo realmente nosotros vamos contrario a lo que Dios establece. Por eso en el capítulo 6 de Génesis Dios le dice a Noé que el hombre siempre está de continuo a hacer lo malo. O sea, el hombre siempre está, y cuando hablo del hombre, no vayan a decir las mujeres, pero ellos sí, nosotras no. No, cuando hablo del hombre estoy hablando de la humanidad. Siempre estamos, y la palabra siempre ahí sí cabe. Siempre es un absoluto. Yo le digo a la gente que no use siempre ni nunca con las personas. Porque usted no le puede decir a una persona, usted siempre llega tarde, porque no es cierto, a veces llega temprano. Usted siempre me habla así, porque no siempre le habla así, a veces le habla bien y a veces le habla mal. Es que usted nunca se pone de acuerdo. No, a veces sí se pone de acuerdo. O sea, el siempre y el nunca son absolutos. Dios siempre es bueno y Dios nunca peca. A Él le caben esas palabras. Pero en el caso de nosotros, en esto que estoy hablando, de que nosotros siempre pecamos, sí nos cabe. Porque siempre pecamos. Pero cuando nosotros pecamos, tenemos la tendencia de abusar de la misericordia y la maravillosa gracia de Dios. Porque nos excusamos en que Dios vino a morir por nosotros, que el Señor resucitó y que eso a nosotros nos tiene ya libre de toda culpa. Bueno, es cierto, para condenación. Pero si nosotros analizamos la Biblia, Dios nos va a llamar a una rendición de cuentas de lo que hagamos una vez que Él ha sellado nuestros corazones. Y si no, porque el juicio delante del trono de la gracia, donde dice que cada creyente irá a dar cuentas y será escudriñado como con fuego, donde habrá metales preciosos y habrá hojarasca, y va a quedar solo lo bueno. Entonces el Pedro, que es el que nos habla de esto, dice, bueno, y entonces, ¿qué va a quedar de ustedes a la hora que hay un escrutinio de parte del Señor? Entonces no podemos decir que vamos a llegar y el Señor no nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con la gracia que Él nos dio. Y podríamos estar abusando de esa gracia. Abusando, simplemente pecando de manera cínica, todo el tiempo diciendo es que el Señor me salvó y es por gracia, no por obras. Eso sería realmente muy desafiante para Dios o para con Dios. ¿Por qué? Porque el cinismo consiste en esto, que la persona peca, usted o yo, pecamos y no nos importan las consecuencias. Y de hecho eso es lo que hacemos.
los creyentes. Y digo los creyentes porque yo no voy a hablar del que no cree. Para las personas que no creen, que no han sido sellados por el Espíritu Santo, esto es locura. Pero para el creyente, mis hermanos y mis hermanas, ese es el estribillo. Especialmente a la persona que quiere meter la basura debajo de la alfombra. Ya el Señor me salvó. Ya yo no tengo que hacer nada porque Él me salvó para salvación. Pero como testimonio, nosotros sí tenemos que cuidar nuestro testimonio. Somos luminarias, dice Pablo en Romanos, hacia la gente de afuera. Para que la gente pueda conocer que nosotros somos de la iglesia de Cristo y entonces quieran pertenecer a la iglesia de Cristo. No porque lo salvemos, porque quien lo salva es el Señor. En ningún momento, en ninguna parte de la palabra, no importa cómo lo quieran torcer el texto, nunca nos mandaron a salvar gente. La palabra dice que Jehová es el que suma los que han de ser salvos. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos discipular en la gran comisión a las personas que el Señor está salvando. Vayan por todo el mundo, ¿a qué? A hacer discípulos. No dice a salvarlos. El Señor salva, y una vez que la iglesia identifica a los salvos cuando se acercan, entonces la iglesia los discipula. ¿Qué es lo que hay que discipular? Enseñarle a la gente, que estamos incluidos nosotros, ¿para qué y por qué Dios nos salvó? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso, para adorarlo. Pero ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Pedro nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 16, dice, andad. Subraya esa palabra, andad. Andad es caminar, pero no solamente el caminar, sino el actuar. Andad como libres. Sí, ya nos hizo libres. Perfecto. Pero, y subraya ese pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. O sea, no me salga con que ahora como soy sellado por el Espíritu Santo, puedo hacer lo que me da la gana, porque eso no es cierto. Dios establece sus reglas. Y si usted quiere ampliar un poquito más lo que estoy diciendo, le invito a escuchar la prédica que subí ayer de nuestro hermano René. Eso nos ayuda a nosotros a tener una idea más de por qué Dios estableció los mandamientos. Pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Con esto en mente vamos a entrar a una historia del rey David. El rey David, al cual el Señor, de su palabra, no ningún hombre, le dijo que era conforme a su corazón. Me he provisto de un hombre conforme a mi corazón, es lo que le dijo Dios a Saúl a través de Samuel. Pero conforme al corazón de Dios no significaba que David no iba a pecar, porque pecó. Entonces, ¿qué significa ser conforme al corazón de Dios? Eso es algo con lo que voy a cerrar. Tener una idea de qué es ser conforme al corazón de Dios. Cuando David comete el pecado de adulterio, entre muchos pecados que él cometió, pero voy a hablar en particular de ese, porque a veces la gente predica a nuestro hermano David como que si fuera Jesucristo. Si bien es cierto, es una figura o prefigura de Jesucristo, no es Jesucristo. Es una figura en cuanto a la recepción de las promesas, pero no en cuanto a conducta. En cuanto a conducta, el único intachable es Jesús. Y cuando él viene y peca, y resulta que hace toda la conspiración para que muera Urías, donde lo pone al frente, incluso le da una carta a su general en las manos de Urías para decirle, póngalo al frente hasta que lo alcancen las flechas y lo maten. Asesino a David, conspirador, adúltero, mentiroso, perezoso, porque estaba caminando ahí en la azotea del palacio y todo el mundo estaba en guerra y él estaba ahí de perezoso. Bueno, no quiero sumarle más porque la verdad es que no se trata de sacarle la basura a nuestro hermano David, pero lo que quiero decir es que el hecho de que David sea utilizado por Dios como un hombre conforme a su corazón no es para exaltar a David, es para exaltar a Dios. Y lo vamos a ver en esta charla. Entonces David peca, muere Urías y viene el profeta Natán a amonestar a David por lo que estaba sucediendo. O sea, él hace que muera Urías, continúa dirigiendo su reino como si nada hubiera pasado. Cínico el hombre, ¿no? O sea,
dañó una familia, haciendo morir al padre de familia. Se aprovechó de su poder con una mujer. Yo no le echo las culpas, si pueden escuchar en mi canal una prédica que se llama La crueldad de David. Yo no le echo la culpa a Betsabé, ella era un siervo del reino y ella fue traída a la fuerza. Ella no dijo, tengo ganas de ir a visitar a David. Está muy guapo, tengo ganas de saludarlo, mi esposo no está. No, él la vio donde ella se estaba bañando. Y hay gente que dice, ay, pero es que se estaba bañando, se estaba exponiendo. No, él estaba en el palacio. En una posición tal vez para él muy cómoda. Y bañarse, más que bañarse, era que ella estaba haciendo la purificación del rito que tenían ellos de haber pasado la menstruación. Por eso quedó embarazada. Era que las mujeres judías se purificaban una vez pasada la menstruación, eso era lo que estaba haciendo ella. Ese rito de purificación. Entonces viene David y la ve y la manda a traer a la fuerza y ya sabemos la historia. Natán llega y empieza a contar una historia a David. Y le dice que había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Ahí hace la diferencia. Rico y pobre. Cuando él pone en la posición de rico y pobre, tal vez nosotros podríamos concentrarnos únicamente en la parte económica. Podría ser que nosotros nos pongamos a pensar en que David tenía muchos palacios, muchas ovejas, porque así lo va a describir él. Pero más que eso, estamos hablando también de conocimiento de quién es Dios. Estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del hombre que escribía salmos y los cantaba. Estamos hablando del hombre al cual Dios le habló. Estamos hablando de un hombre al cual Dios le dijo que iba a hacer de él un reino y lo llamó desde que tenía 17 años. Desde jovencito. Lo había acompañado, lo había acuerpado durante todos los 13 años que fue perseguido por Saúl y le había permitido salir adelante de esas persecuciones y terminó como rey. De ese hombre estamos hablando. Y un hombre pobre que era su siervo, porque es el ejemplo que le está dando Natán, aunque David en ese momento no se está enterando, ese es el ejemplo. Y viene y le dice Natán a David, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, hablando de esposas y concubinas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, hablando de Betsabé, que él había comprado y criado y que había crecido con él. Eso todavía me dice a mí que se conocían desde jovencitos. Y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Con sus hijos, ellos no tenían hijos. Pero cuando un hombre muere, muere con él toda la descendencia. Entonces, cuando David mandó a matar a Urías, no solo lo mató a él y a toda su descendencia. Y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, hablando de protección. Y vino uno, aquí póngale atención a esto, vino uno. Vino uno. ¿Quién vino? Porque vino uno que causa todo el problema. Y ese uno dice, vino de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de las vacas para guisar, para hacer alimento, para darle de comer a ese uno. No quiso guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Y quién es ese pastor? ¿Quién es este uno que es un caminante que se acercó a David y que David le dio de comer? Lo alimentó, usando la oveja de Urías, en este caso la mujer de Urías. Bueno, es muy sencillo saberlo si nosotros tenemos toda la historia bíblica. Dice en Job capítulo 1 en el verso 6, para que vean quién es ese uno. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, escuche, de recorrer la tierra y de andar por ella. ¿Quién es ese uno? Satanás. Vino a tentar a David.
Y entonces David, en cuanto a la respuesta a la tentación, en lugar de rechazar la tentación, le dio de comer al caminante, a Satanás. ¿Qué le dio de comer? Lo que él come, pecado. Con lo que él se alimenta, pecado. Y le dio adulterio, le dio asesinato, le dio conspiración, lo empezó a engordar. Primera de Pedro dice, en el capítulo 5, en el verso 8, que nosotros tenemos que tener una forma de actuar. No olviden el título que le pusimos a esta enseñanza. El título es muy importante mantenerlo presente. La autocondena, suicidio espiritual, o por la boca muere el pez. Entonces Pedro, cuando habla de esto mismo que Job dijo, porque alguien me puede decir, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, Pedro nos hace la misma referencia, no a lo que dijo Job, o lo que escribió Moisés de Job, cuando Dios declara lo que Satanás hizo, sino que lo lanza desde el Nuevo Testamento para que nosotros lo entendamos claro de que Satanás tiene la misma conducta desde que irrumpió en la tierra. Irrumpió no por voluntad propia, porque él fue arrojado, pero irrumpió al fin y al cabo. Pedro dice en el verso 8 del capítulo 5, sed sobrios y velad. Ser sobrio es no estar borracho, no estar embriagado. ¿Qué pasa con una persona que está embriagada, borracha? Pierde el control de su cuerpo, control de sus emociones, pega por todo lado como abejón de mayo, se hace heridas, se rompe y después al final de cuentas ni la siente y después al día siguiente le duele todo y ni se acuerda dónde se golpeó porque se le olvidan las cosas. Entonces, ¿qué es ser sobrio? Lo contrario a lo que acabo de decir. Estar en control de las emociones, saber nuestra respuesta, en todo momento estar conscientes de cuando vamos a ser lastimados o lastimamos a alguien. Entonces dice, sed sobrios y velad. Velad es estar atentos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿qué es lo que está haciendo? Anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, pero no se comió a David. Porque el texto lo que está diciendo es lo que le alimenta al enemigo. ¿Con qué alimentamos nosotros al enemigo? Con pecado. ¿Y cuál es el pecado con el cual más se satisface él? ¿Cuál es el veneno mortal que él consume todos los días, a cada rato y de todas las personas, incluyendo los creyentes? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Sigamos con el texto de 2 Samuel capítulo 12. Bueno, David fue también tentado por el adversario y sus tentáculos le llegaron, lo atraparon de tal manera que él estaba con una mente cauterizada. Él no estaba llorando, no estaba diciendo, me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor, perdóname por haber matado a Urías, perdóname por haber adulterado. No, él no estaba así, como la mayoría de nosotros que somos cínicos. Y hasta que no sale a relucir nuestro corazón, lo que realmente somos, no nos arrepentimos. Sino que mientras nadie se da cuenta, seguimos viviendo la vida como si nada estuviera pasando. Sin tener claro de que Dios, antes de que actuáramos, antes de que habláramos, incluso en nuestro pensamiento ya nos conocía. Tal vez no se den cuenta ustedes de lo que yo hago, pero Dios sabe todo lo que hay en mi mente. Y todo lo que voy a hacer antes de que lo haga. Y eso no se libra a ninguno de los que están acá, ni ninguno de los que están escuchándome a través del canal. ¿Por qué, mis hermanos y mis hermanas? Porque Dios es omnisciente y es eterno. Cuando David recibe esta información de Natán, le pasa la que nos pasa a muchos de nosotros. Vieras, mis hermanos, ¿qué pasó? Vieras que el hermano de Pepito Cuevas y la esposa adulteraron. ¿Cómo es eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué pecador que se va a ir al infierno! A mí que no se me arrime cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Y empezamos a sentirnos lo más maravillosamente buenos porque nosotros no hacemos eso.
¿Viera lo que pasó qué? No, hombre, vieras que el compañero aquel que conoce usted de mi trabajo, sí, andaba borracho y atropelló a una persona y la mató. No, que se vaya el diablo y venga Jesús otra vez. ¿Viera lo que pasó qué? No, hombre, aquel trabajaba en un banco. ¿Y qué? Y sacó una bolsa de billetes. No, que se vaya el diablo y venga Jesús. Nos empezamos a rasgar las vestiduras. Eso le pasó a David. David seguramente, digo yo seguramente porque no lo dice el texto, pero yo voy a incidir. Seguro dice, hombre conforme al corazón de Dios, ese soy yo. Elegido para rey, ese soy yo. Me protegió Dios durante todos los años que me persiguió Saúl, ese soy yo. No, hombre, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice. Entonces, dice el verso 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Cuál hombre? El que cogió la corderita y el que entonces se quedó con la corderita del hombre pobre contra ese hombre. ¿Qué mente la de David? Es que no le caía la peseta. Y dijo a Natán, David, vive Jehová. Es lo primero que dice. O sea, pone a Dios de testigo. ¡Qué bárbaro! Yo no le estoy inventando nada. Ahí dice que es lo primero que se levantó enojado, enfurecido. Y dijo, vive Jehová. O sea, pone a Dios como testigo. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo nosotros? Que me parta un rayo. Usted no me conoce, pero Dios sí conoce mi corazón. Sí, Dios conoce que estamos llenos de orgullo. Y a veces defendiendo una causa que no deberíamos de estar defendiendo. Vive Jehová. Que el que tal hizo, el acusado, solo que él no sabe que él es el acusado, o no se ha dado cuenta, que el que tal hizo es digno de muerte. Da la sentencia. Y debe pagar la cordera 4 tantos. Dice la ejecución de la pena. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, dar las razones. ¿Qué hizo David? Un buen juicio. Claro, por supuesto, hizo un buen juicio. Escuchaba una historia de un muchacho joven que estaba borracho. Estoy hablándole en los Estados Unidos, hace no mucho tiempo. Que él vino y andaba tomado, atropelló a una jovencita. La jovencita pereció en el accidente. Y entonces lo llevaron a la corte. Entonces él decía que no, y que no, y que no, que él era inocente, que él era inocente, que él era inocente. Entonces el juez le pregunta a él, bueno, está bien, usted es inocente, asumamos de que usted es inocente. Si usted conociera a la persona, le dice, que realmente cometió ese crimen, ¿qué pena le daría? Y se voltea a él y dice, la máxima. La máxima que haya en este país debería llevar esa pena. Y el juez le dijo, bueno, ante las evidencias, tú eres ese hombre. Y le aplicaron la pena máxima. Él solito se dio la pena máxima. Entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y esa es la pena que vas a tener. ¿Cuál es la pena que tuvo? 4 de sus hijos murieron porque él dijo, muera 4 veces. Por la boca muere el pez. Él mismo se sentenció. Él mismo dijo lo que le tocaba de condena. En Mateo capítulo 5, en el verso 21, cuando el Señor habla de la ira, nuestro Señor Jesucristo se refiere a la ira, y cómo manejamos nosotros la ira, el enojo. Dice así, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No voy a desarrollar ese tema porque el tema que voy a desarrollar es muy puntual. Va de acuerdo a la prédica de hoy. Verso 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, usted viene a ofrendar algo. No hablemos de dinero, eso lo usan los mercaderes de la fe. Usted puede ofrendar oración, puede ofrendar cantos, puede ofrendar
servicio. O sea, no necesariamente es dinero. Es lo que usted desea hacer para Dios, dentro del reino de los cielos. Y si cuando usted viene se acuerda ahí que su hermano tiene algo contra ti, o sea, si su hermano me ofendió a mí, si mi hermano hizo algo contra mí, no yo hacia él, sino él hacia mí, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. No le está diciendo váyase de la iglesia, no vuelva, no. Deje aquí la ofrenda, o sea, siga haciendo lo que tiene que hacer. Y por eso le digo, no estamos hablando de mercaderes de la fe, estamos hablando, usted siga congregándose, siga estudiando, siga haciendo, pero vaya y arréglese. Y pídale perdón. Pero ¿cómo le voy a pedir perdón si fue él el que me ofendió a mí? Bueno, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Siendo enemigos, Él vino a morir por nosotros. Entonces lo que está diciendo es que aunque usted no tenga la culpa del primer paso, sea pacificador. Y sigue diciendo el verso, como le digo, no voy a desarrollar una enseñanza de esto, solamente es para puntualizar. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Adversario, subraye eso. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Quién es mi adversario? Que yo sepa, Satanás ya no es mi adversario. Una vez que soy sellado por Cristo, sellado por el Espíritu Santo, una vez que soy redimido, Satanás no puede hacer nada que yo no permita. O nada que Dios no le permita también. O sea, Satanás está limitado por el poder de la sangre de Cristo. Entonces póngase de acuerdo con su adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, tu adversario te entregue al juez. El juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Si Dios me salvó, si el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos opera en mí, si yo soy salvo y la salvación no se pierde porque está garantizada por el sacrificio de Cristo, si Satanás no puede quitarme de las manos del Señor, porque el Señor dice, de los que me diste ninguno perdí, y el adversario es aquel que logra adversarme, logra quitarme lo que Dios me dio, ¿quién es el adversario entonces? Satanás, ya dijimos, está limitado. ¿Cuántos creen que Satanás está limitado? ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo tiene poder sobre Satanás y opera en nosotros? ¿Estamos bien, verdad? Entonces, ¿yo cómo hago para saber esto? ¿Quién es el adversario? Mateo 12, capítulo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. A Jesús le trajeron un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué? Porque estaba haciendo milagros que estaban descritos en el libro de Isaías, que solo el Mesías los iba a hacer. ¿Será este el hijo de David? O sea, en otras palabras, ¿será este el Mesías? Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, escuche la boca, empieza a actuar, decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué hablaban ellos? ¿Qué decían? Que lo que Jesús hacía era por obra de Satanás. O sea, le atribuían lo que Jesús hacía a Satanás. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, omnisciencia, solo Dios puede hacer eso, les dijo, todo el reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y pregunta el Señor, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, ¿cómo Satanás va a echar a Satanás? O sea, ¿cómo Satanás va a exorcizar a Satanás? ¿Cómo Satanás va a castigar a Satanás? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? O sea, si yo echo por Satanás, entonces díganme ustedes, fariseos, ¿en nombre de quién hacen ustedes eso? ¿Y por quién lo van a hacer sus hijos? Lo que está diciendo es que están enseñando ustedes. Entonces están enseñando que Satanás echa afuera a Satanás. ¿Y eso es lo que van a aprender sus hijos? No, ellos van a ser vuestros jueces, dice. O sea, la descendencia va a ser el juez porque la permanencia de la mala enseñanza va a quedar ahí en ellos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, si esto que están viendo ustedes es verdad, y es verdad, yo soy el Mesías. Aquí estoy, el reino de los cielos está acá. Es lo que Isaías dijo. Porque,
Y dice Jesús pregunta, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. O sea, ¿cómo es que Satanás está limitado? Por el poder de Cristo. ¿Cómo es que Satanás no puede actuar? Porque Cristo lo amarró. Estoy hablando de manera figurada. Lo limitó. No puede operar en un corazón redimido por Cristo y sellado por el Espíritu Santo a menos que ese corazón se venda, se entregue, se envenene, se suicide, se autocondene. ¿Están conmigo? El que no es conmigo, contra mí, dice. Si no están conmigo, entonces están con él. O están conmigo o están con él. Pero no podemos tener un pie aquí y otro pie aquí. O es con Cristo o es con el demonio. Pero no podemos estar a medias. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si no estoy yo presente en su vida, van a desperdiciar sus vidas. Por lo tanto os digo, escuche esto y préstele mucha atención, porque vamos a ir dándole cuerpo a esta enseñanza. Todo pecado y blasfemia, esa palabra es muy importante, y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, no importa lo que digan, cómo lo digan, hay perdón para eso, ante el arrepentimiento. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Esto es a lo que le llaman el pecado imperdonable. Pero una pregunta, si Cristo murió, derramó su sangre para que fuéramos nosotros liberados de todos los pecados, ¿cómo es que quedó uno ahí dando vueltas? Tenemos que entender el texto y tenemos que entender el contexto. Todo pecado es perdonado con la sangre de Cristo. Pero si yo, en lugar de reconocer que estoy pecando, me vuelvo cínico, me escondo detrás de una apariencia, entonces ¿cómo el Espíritu Santo va a decirme a mí que estoy actuando mal y llevarme al arrepentimiento si yo pongo una muralla? Claro, si yo boto esa muralla, me arrepiento, me rindo delante de Dios, el Espíritu Santo me convence de pecado y yo tengo perdón. Pero necesito arrepentirme, necesito reconocer que lo que está pasando en mi corazón es obra de Dios y no de Satanás. Dejar de estar dándole la honra a Satanás que le corresponde solamente a Dios. Porque la blasfemia, mis hermanos, es injuriar la reputación de alguien. O sea, literalmente es ofensa verbal contra el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Quien ofenda al Espíritu Santo, entonces no le será perdonado. Por eso en el verso 32 el Señor continúa diciendo, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Él, le será perdonado. Porque para eso vino Él. Él no vino a condenar al mundo, dijo. Él vino a que el mundo fuera salvo por Él. Entonces no Él viene para que, ay, es que usted me saca la Biblia y los mandamientos nos condenaban. No, ya estábamos condenados antes de los mandamientos. Los mandamientos es para mostrarnos lo que a Dios no le gusta. Para que corrijamos nuestro actuar. Una vez que el Espíritu Santo lo toma y nos dice a nosotros, esto a Dios no le gusta, nos explica, nos hace entender. Y me aparto del camino. Pero si yo no escucho al Espíritu Santo, ¿cómo voy a entender y cómo voy a apartarme del camino? Si mi cinismo, si mi barrera, como David estaba ahí reinando, aquí no ha pasado nada. Estaba actuando de forma cínica. Pero dice, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo yo hablo contra el Espíritu Santo? El asunto es hablar. ¿Cómo hablo contra el Espíritu Santo? ¿Cómo habla usted contra el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros venimos y menospreciamos la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo hacemos eso? Yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Contemos todos juntos del 1 al 5. Empiezo con 1 y todos conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. Hicimos una expresión sonora de 5 números. Eso es sonido. Eso es hablar. ¿Cómo hablamos nosotros? Abriendo la boca y emitiendo sonido. Entonces no es un asunto de cómo piensan ustedes, sino cómo hablan ustedes.
Hago esa diferencia porque el Señor acusa que pecamos cuando pensamos. Pero esa no es lo que está diciendo, sino cuando nosotros hablamos. No cuando pensamos, sino cuando dejamos salir por la boca lo que estamos pensando. ¿Contra quién? Contra Alejandro. No, contra el Espíritu Santo. ¿Contra quién? Contra Benigno. No, contra el Espíritu Santo. Pero ¿cómo hago yo para hablar mal del Espíritu Santo? ¿Cómo hago que mi expresión sonora hable mal del Espíritu Santo? Y Jesús nos dice en el verso 33 una idea clara, pero yo la voy a explicar, no porque el Señor no la haya dejado clara, sino que para eso Dios hizo maestros para discipular. Puso personas para discipular, para que todos podamos aprender los unos de los otros. Haced el árbol bueno y su fruto bueno. Haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor. Y manifestado en benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, fe. O sea, el fruto es el amor. Entonces, hagan del árbol un fruto bueno. O sea, amen. ¿O no es lo que dice el Señor? Ámense unos a otros como yo les he amado. Y añade, para que el mundo crea. Ese es el testimonio. ¿Y cómo nosotros podemos manifestar el amor hacia las personas? Parándonos calladitos así. No, actuando en nuestras acciones y lo que hablamos. Hagan del árbol bueno, frutos buenos. Generación de víboras, le dice. Generación de víboras. Ustedes conocen las víboras. Las víboras, así se llaman, porque la lengüita que sacan ellas termina en dos puntitas. O sea, se divide. Eso se llama lengua viperina. O sea, termina en dos. Entonces, cuando dice generación de víboras, es que hoy en día dicen una cosa y después otra. O sea, tienen un doble discurso. Y ahí pregunta él, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, ustedes hablan lo bueno y son malos. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Pastor, explíqueme esto del Espíritu Santo porque ahora me estoy confundiendo. No hay nada de confundirse aquí. Está claro, hablamos lo que sentimos. De la boca sale lo que sentimos. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo, del mal corazón, saca cosas malas. De su mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué sale de nuestro corazón cuando nosotros somos presionados? ¿Qué sale por nuestra boca? Cuando viene alguien y se salta el semáforo y casi que nos atropella. Bendiciones, mi hermano, que Dios te acompañe. ¿Qué sale de nuestro corazón cuando nos majamos el dedo con un martillo? Santo es el Señor, gracias por el golpe. ¿Qué sale de nuestro corazón cuando un hermano viene y nos empieza a importunar? Hermanito, ¿cómo te amo? Venga, importúname más, porque eso me hace a mí más misericordioso. Porque eso me acerca más a Dios y porque esto me hace bienaventurado. Eso hacemos nosotros. Mas yo os digo, dice, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ociosa es palabra que no bendice, no son malas palabras, son palabras que no tienen ningún sentido, no necesita, hablamos por hablar y hablamos de más. De ella darán cuenta en el día del juicio. Y escuche dónde está la condenación, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestras palabras nos condenan. Nuestras palabras nos santifican. Pero no solo aquí. Cuando estemos delante de él, él va a decir, ven acá. A ver, José Garmendia, ¿qué estaba hablando usted de el hermano Benigno el día que usted no estaba con él? Señor, yo estaba diciendo Benigno es benigno. Buenísimo, simpatiquísimo. No, venga, vea, porque a mí no me va a salir con ese cuento. Aquí tengo un libro donde están todas sus palabras escritas y de todas las palabras me vas a dar cuenta.
¿Están conmigo? Pablo lo dice en una manera fuerte. Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable hombre o hombre. ¿Sabe qué es inexcusable? No tiene excusa. Por lo cual no tiene excusa, hombre. Otra vez las mujeres dicen, ay, salva a nosotras que estamos aquí. Eso es todo contra los hombres. No, está hablando de la raza humana. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Cuando abrimos la boca, podemos estarnos condenando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú que juzgas haces lo mismo. Yo pensaba, cuando leí la primera vez esto, en un papá con un cigarro en la mano, fumando y diciéndole al chiquito, usted no fume, eso es malo, es pecado. No fume, porque si usted fuma se va a ir al infierno. Fume, fume, fume. En esta casa no se grita, en esta casa se habla como la gente. Y el chiquillo así viendo los gritos del papá. Quien quiera que seas, dice. Porque tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo. Mas sabemos, dice, Pablo dice, pero sabemos, tenemos este conocimiento, bendito conocimiento de Dios, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, o sea, los que hacen esto, que hablan una cosa y hacen otra, el doble discurso, es según la verdad. ¿Y piensas esto? ¿Qué piensa, iglesia? ¿Piensa esto? ¿Que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿Usted cree que Dios nos va a pasar por alto? Que andemos señalando a los demás y nosotros no corrigiéndonos a nosotros mismos. O sea, como que nosotros señalemos a los chismosos y nosotros como chismosos, no, es que ya la gracia de Dios me alcanzó. ¿Sabe qué dice Santiago en el capítulo 3, en el verso 1? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dejen de andar enseñando lo que no practican. Dejen de andar predicando lo que no son, porque se están condenando a sí mismos. Pero piensen todo lo que estoy diciendo. ¿Por dónde sale el juicio que estamos haciendo? Por la boca. ¿Por dónde decimos las cosas de los hermanos? ¿De dónde sale? Por la boca. Y cuando predicamos lo que no hacemos, ¿por dónde sale? Por la boca. Santiago en el verso 8 dice que ningún hombre puede domar su lengua. Bueno, ahí está la excusa, no podemos domar la lengua. Y salaos, nos tocó. No, esas son excusas baratas. Ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Dónde está el veneno entonces? ¿Cuál es el peor de los venenos que nosotros tenemos? La lengua. ¿Cómo hablamos? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. O sea, un día los alabamos, un día bendecimos y otro día los maldecimos. Pero llegamos a la iglesia y levantamos la mano, Señor, es bendito, te amo. Si me estás cantando que me amas, te estoy diciendo que ame al prójimo también como yo lo amé a usted. Señor, ten misericordia de mí. Yo le estoy diciendo que tenga misericordia del prójimo también. Señor, perdóname, perdona las ofensas también. No, eso no puede ser así, dice Santiago. O sea, no puede salir de la misma boca bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Jesús, como Él es tan hermosísimamente directo, en el capítulo 10 de Mateo, perdón, en el capítulo 15 de Mateo, terminando el verso 10, dice, oíd y entended. Oigan y entiendan. ¿Quién está entendiendo lo que estoy diciendo hoy? Oigan y entiendan. Y a mí también. No es lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el verso 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre.
Mi hermano, si cuando nosotros abrimos la boca enojados, insultamos a una persona, no andemos de hipócritas diciendo que, ay, lo siento, eso no era lo que quería decir. No, dijo lo que dijo porque salió cuando estaba enojado. Eso era lo que usted sentía. No, pero es que fue sin intención. Claro que es con intención, porque salió con la intención de herir a la otra persona. Está toda la intención, la mala intención, solo que cuando estamos tranquilos, no sale por nuestra boca nada de eso. Aleluya, Señor, alabado seas. Pero cuando nos enojamos, ojalá se muera ese carajo. Castígalo, Señor, que tu fuego caiga sobre él. Ha tocado a la niña a tus ojos, ha tocado a tu preferido. Porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y escuche lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 12. Cuando nosotros actuamos como actuamos, ¿cómo se siente usted y cómo me siento yo cuando nosotros venimos y abrimos la boca más de la cuenta? Chismes, murmuraciones, ofensas. Y de eso que le sale a usted del corazón y que me sale a mí el corazón y sale y... Porque así sentimos, ¿verdad? Como que estamos victoriosos, como que ganamos todos los argumentos. ¡Tome! ¿Y quiere más? Búsqueme. Porque yo sí soy sincero. No, sincero no, grosero. Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser grosero. Jesús era sincero. Nosotros somos groseros. Y eso ocasiona que nosotros perdamos esa comunión con Dios, no de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Él. Porque el corazón está avergonzado, porque sabe que Dios sabe lo que hicimos. Nosotros sabemos claramente que le podemos decir a todo el mundo, no, fue un momento de debilidad. No. En debilidad o no debilidad, nosotros como hijos de Dios debe salir lo que está en el corazón. La abundancia que está en el corazón. Y si la abundancia es amor, va a salir compasión, misericordia, perdón. Pero si lo que está en el corazón es amargura, resentimiento, eso es lo que va a salir. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas es ese desgano de no adorar, de no cantar, porque nos sentimos mal, estamos en la iglesia y sabe, uy, sí me vine, uy, cómo traté yo a mi esposa cuando venía para acá, cómo traté a mi hijo cuando venía para acá, cómo traté a mi hija, y aquí estoy para cantar. ¡Claro! Por supuesto que llegamos a la iglesia y vemos un montón de caras largas, porque saben que lo que se hizo estuvo muy mal. Entonces él dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, tiesos así con la rodilla, como que no puedo ni caminar, entonces no me puedo arrodillar para orar y no puedo alabar. Porque sé que lo que hice estuvo mal. Por eso Jesús dice, llame, vaya y pida perdón. Arréglese para que pueda adorarme con un corazón genuino. Para que no le estorbe eso, porque Satanás no tiene poder en usted. Usted se lo cedió. Como David. Le dio de comer. Le dio pecado, le dio orgullo. Le dio falta de perdón. Haced las sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y termina diciendo en el verso 15, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo yo voy a dejar de alcanzar algo que me dan gratuitamente? No es dejarla de alcanzar porque Dios me la quita, es dejarla de alcanzar porque no la puedo disfrutar. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿raíz de qué? Amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La iglesia sale contaminada cuando abrimos la boca, más de la cuenta. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque esto se llamaba la autocondena o suicidio espiritual. Porque cuando nosotros abrimos la boca más de la cuenta, nos suicidamos literalmente delante de Dios. Porque rompemos la posibilidad, la oportunidad de ser bendecidos a través del gran amor que Dios tiene hacia nosotros, porque nosotros nos concentramos en nosotros mismos y no en lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros tenemos que arreglar todas las cuentas que tenemos pendientes. Pablo dice que estén en paz los unos con los otros mientras dependa de ustedes.
Ya si alguien no quiere arreglar las cosas, pues es un asunto de él. Pero nosotros tenemos que insistir, caminar la segunda milla, tratar de que las cosas sean según lo que Dios nos manda. Estamos adorando aquí, estamos alabando aquí, estamos levantando las manos, que sean santas y sin mancha. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque dice que muchos sean contaminados y os estorbe. ¿Para qué? Para disfrutar, para alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Me siguieron con la historia de David. Lo dejé donde el hombre le dijo, Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Se murieron sus 4 hijos. Pero bendito Dios, que lo que Dios le prometió a David no dependía de David. Dependía solamente de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es el hombre que sabe reconocer que ha pecado y que la única forma de poder caminar bien y derecho es aceptando la voluntad de Dios en toda su dimensión. Sea lo que Dios haga, sea lo que sea, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, sea que Dios viene y nos llama a nosotros a través de una enfermedad o algún familiar de nosotros, sea que Dios nos habla a nosotros a través de dificultades o nos habla a través de la abundancia, no importa lo que Dios haga en nuestras vidas, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Un hombre conforme al corazón de Dios sabe que lo que le está pasando, aún a pesar de su equivocación, aún a pesar de su cinismo, Dios lo va a usar en su favor. Y cuando digo en su favor, no estoy hablando en favor de David, en favor del propósito de Dios. Entonces quiero hablar un poquito de esa gracia que experimentó David. Y lo voy a leer en 2 de Crónicas 17. Solo que lo voy a leer en Dios habla hoy. Para que nos quede un poco más claro. Y dice la palabra del Señor a partir del verso 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo. ¿Quién es Natán? El mismo hombre que fue y le dijo, ese hombre eres tú. El mismo profeta que le dijo que su boca le había condenado. Años después, tiempo después, llega y le dice Natán, Dios a Natán, le dice, vaya donde David, mi siervo. En el verso 7 le dice, le dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Preste atención, por favor. A un Dios bueno, misericordioso, santo, perfecto, inmaculado, hablándole a su siervo, pecador, conspirador, asesino, mentiroso, adúltero. Escucha a Dios, porque él hizo una promesa y le dijo que iba a levantar un reino de David. Y Dios no falla sus promesas, Dios no se equivoca. Dios lo que hace es perfecto en medio de un pueblo imperfecto. Dios lo que hace es usar nuestras debilidades para glorificarse él mismo cuando nos lleva a convicción de pecado. Yo, le dice a David, él a través de Natán, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe de mi pueblo Israel. He estado contigo. He estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, está hablando Dios a través de Natán, he dispuesto lugar para mi pueblo y yo he plantado para que habite en él y no sea removido. Ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, le dice Dios a David, que Jehová te edificará casa. Jehová te edificará casa. ¿Cómo te edificará casa? Estamos aquí en el templo, pero esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros en conjunto. Esa es la casa que está edificando el Señor a nosotros, trabajando unidos por el mismo propósito. Es lo que está diciendo, te edificará casa. ¿A quién? A David. No, David es la prefigura de quien está recibiendo la promesa. David solamente es la sombra de quien recibe la promesa. Y cuando
tus días sean cumplidos para irte con tus padres. O sea, David, cuando usted se muera, levantaré descendencia después de ti, y uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él la misericordia, como la quité del que fue antes de ti, hablando de Saúl, sino que confirmaré en mi casa, lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta bendición, así habló Natán a David. Por la boca muere el pez. Eso es lo que le podemos decir a David. David, hablaste más de la cuenta. No analizaste lo que estabas diciendo, ni escuchaste al profeta cuando te estaba hablando. Por la boca muere el pez. Pero bendito Dios por Jesucristo. Pero que aunque somos bocones, aunque hablamos más de la cuenta, aunque merecemos ser destruidos, enviados al fuego eterno, Dios no falla a sus promesas. Y si dice que nos selló para salvación, Dios va a hacer que lo que Él comenzó sea perfeccionado y llegue al final. Él llamó a David a los 17 años. Antes de esa edad no se dice nada mal de David. Se dicen cosas buenas. Muchacho rubio, bonito, fuerte, estratégicamente hablando, increíble. Había vencido leones, osos, venció a Goliat. Todo lo que se habla de él, el cantor de Israel, el dulce cantor de Israel. Pero como usted y como yo, mis hermanos, se equivocó. Como usted y como yo, hizo cosas terribles, horribles. Pero el Señor vino y basado en lo que Él había dicho, haré una casa para ti, y el que venga después de ti, que es de tu linaje, hará una casa para mí, hablando de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué David es tan importante? Porque Dios lo que hizo fue sostener en el hombre una promesa que Él se había hecho a sí mismo. El Padre y el Hijo pactaron por la salvación del hombre. Y aunque el hombre falle, el Padre y el Hijo sostienen lo que ellos dijeron. Y nadie, nada, nos puede apartar del amor de Dios. Ni enfermedad, ni muerte, ni hambres, ni pestes, ni ninguna cosa creada, nada. Ni siquiera nosotros mismos nos puede quitar el amor que tiene Dios hacia nosotros. Y si Dios le selló para salvación, está garantizada la salvación en la sangre de Jesucristo. Y que si nosotros fallamos, el Señor, igual que a David, va a enderezarnos en el camino a través de la aflicción, a través del castigo, a través de hacernos entender, porque es lo que dice el salmista, te haré entender. Dios nos va a hacer entender lo que Él quiere de nosotros. Nosotros hemos pasado por muchos sismos, no solo aquí, sino en toda nuestra vida, antes de llegar acá. Hemos pasado por muchos sismos, hemos cometido muchos errores, hemos tomado muy malas decisiones, hemos lastimado a mucha gente, hemos sido lastimados, hemos sido avergonzados y hemos avergonzado. Pero bendito Dios que no depende ni de lo que hacemos ni de lo que nos hacen, que el amor de Dios venga hacia nosotros. Depende de una sola cosa, de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como
como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.